Hola, yo soy Karina Benavides Carrillo, soy del grupo 1EM8 con número de boleta 2026 41 0029. Hoy les vengo a explicar algunas respuestas sobre las preguntas de la materia de teoría del valor y capital. La primera pregunta que vamos a resolver es ¿de qué manera las condiciones de explotación descritas en los limpiadores de letrinas, el mapa fantasma, Amor y Capital y los casos contemporáneos de Florida y Qatar reflejan la vigencia del análisis crítico de Marx sobre el capitalismo en el capital? ¿Cómo influyó ese contexto en la construcción teórica de Marx? ¿Qué implicaciones epistemológicas consideras tiene el hecho de que Marx interpreta lo económico desde la dimensión del trabajo y no desde el mercado? Para la primera pregunta, esta va a ser mi explicación. Las obras y las noticias tocadas en la pregunta son muy importantes porque muchos de estos reflejan lo que está sucediendo actualmente en no solo nuestro país, sino globalmente. La obra, por ejemplo, de los limpiadores de letrinas es un claro ejemplo de lo que se vive día a día en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahí vemos lo que son trabajos invisibles, mal pagados, que están cumpliendo labores esenciales dentro de nuestra sociedad como son el limpiar nuestros desechos, el recoger las calles, limpiar la basura. Son trabajos tan esenciales y tan importantes en nuestra sociedad porque con ello podemos seguir avanzando, con ello podemos tener acceso a agua limpia, tenemos acceso a drenaje, tenemos acceso a unas calles limpias, aire fresco, aire limpio. Todo eso es importante, pero que sin embargo son tan invisibilizados y aparte de que son muy menospreciados, no se les da la importancia ni el alcance que debería hacer ese tipo de trabajos. Esto porque la sociedad nos ha hecho ver desde mucho tiempo atrás, incluso dentro de la obra, que son trabajos aparte de ser muy severos, son muy decepcionantes, son feos, son pesados y algo que se nos ha inculcado desde muy jóvenes a todos, yo creo que inclusive a mí, es que te dicen si no estudias o no prestas atención en clases, vas a trabajar de basurero. Si no pones atención en la escuela, vas a terminar de barrendero. Y en realidad eso no debería ser un problema. El tener ese tipo de trabajos no debería ser menospreciado o visto como malo o visto como algo muy bajo porque sinceramente son trabajos esenciales para la humanidad que nos mantienen a flote, que mantienen esta sociedad y que muchas veces no se les da el adecuado respeto, ni siquiera la paga adecuada. De aquí podemos saltar a lo que es el mapa fantasma. Por ejemplo, ahí también algo se podría decir que está conectado, porque ahí en el mapa fantasma lo que es la enfermedad y la miseria está revelando que el capitalismo le interesa muchísimo más generar riquezas, generar más que nada dinero, bienes, de todo ese tipo, sacrificando la salud pública de sus habitantes. Y eso es algo muy visto incluso actualmente en donde países como Estados Unidos no les importa sacrificar a pueblos enteros. Eso ya lo hemos visto en la historia en realidad. No le importa sacrificar a pueblos enteros, a gente, a su misma gente para conseguir riquezas y para conseguir tierras que le generarán dinero a la larga. Es, por ejemplo, cuando pasó lo del 11 de septiembre del 2001, lo cual se dice hasta el día de hoy que fue planeado por Estados Unidos para poder acceder a ese tipo de tierras en Irak, Afganistán y ese tipo de países. Lo utilizó para poder entrar a ese país y adueñarse de sus recursos, lo cual deja mucho que ver que incluso personas tan con tanto poder no les importa sacrificar vidas humanas, no les importa sacrificar fauna, flora, no les importa sacrificar a niños o a niñas o mujeres involucradas, incluso a su mismo pueblo no le importa sacrificarlo a cambio de obtener riquezas, a cambio de obtener
recursos para generar más riquezas y obtener más poder. Es algo que en el mapa fantasma lo podemos ver muy en claro, en el que al capitalismo o al capital industrial no le importa sacrificar la salud de su mismo pueblo. Y esto está conectado con lo que está pasando en Qatar o bueno, también en Florida, porque los migrantes trabajan durante varias horas bajo el sol, trabajan bajo horarios exhaustivos, no se les paga lo adecuado, no tienen prestaciones de ley, ni seguro o algo que lo respalde de por medio por si algo les llega a pasar. Eso es algo sumamente deprimente y nos deja en claro ver que nos falta mucha humanidad, que el capitalismo hasta cierto punto nos ha arrancado lo que es eso, la humanidad. Porque ciertamente, aunque sean migrantes y hayan atravesado cientos de kilómetros para llegar a trabajar a un país, no les quita que no sean personas, no les quita el hecho de que no hablen tu mismo idioma o que no entiendan ciertas cosas, no les quita valor. Siguen siendo lo que son, hombres y mujeres que están trabajando y que el capitalismo está utilizando hasta el último, incluso hasta que caigan muertos, para sacar un trabajo, lo cual en realidad da mucho que pensar y hablar, en especial yo creo que para Marx, y sería algo que Marx estaría deslumbrado y daría cuenta de que eso es el capitalismo, utilizar y sobreexplotar a un trabajador para sacar la plusvalía. Y es que, continuando con el tema, debemos destacar que Marx no escribió El Capital, su obra más famosa, en un lugar burgués, en un lugar rodeado de lujo, sino que él lo escribió en el siglo XIX, en un siglo de ebullición, de cambios, de transiciones. Él vio el trabajo artesanal convertirse en trabajo industrial. Él vio cómo los trabajadores pasaban a ser encadenados a una máquina, a trabajar horarios laborales extenuantes, a trabajar durante horas, y no solo eso, no solo hombres, sino mujeres, incluso niños, sobreexplotados por esta llamada revolución industrial. Y es que debemos destacar que la obra de Marx no es abstracta, sino es encarnada. Es algo que nació desde la observación, que nació desde la carne y sangre, desde el dolor. Estuvo rodeado de huelgas, de explotación infantil, de abusos, de maltratos. Es por eso que decimos que en el contexto histórico en donde estaba rodeado Marx, le ayudó a darle sangre, pensamiento y carne a su obra. Construyó el ejemplo perfecto de lo que se está viviendo no solo ahora, sino lo que se vivió antes y lo que probablemente se seguirá viviendo durante muchos años si no continuamos o si seguimos invisibilizando al trabajador. Y es que, bueno, en la parte epistemológica, por ejemplo, algunos clásicos como Adam Smith o Ricardo... ¿cómo se llama? Ese tipo de economistas, ellos escribieron desde una mirada más técnica. Ellos miraban lo que era la oferta, la demanda, los precios. Ellos lo vieron desde el punto del mercado. No lo vieron como lo hacía Marx. Y eso fue un antes y un después de lo que era la economía y de cómo es que veíamos la economía en general, porque Marx lo hizo a través de los ojos de los trabajadores, lo hizo a través de cómo lo vivían, lo sentían, de que ellos eran el sostén y siguen siendo el sostén de nuestra economía actual. Es decir, le dio visibilidad a algo que había sido invisible durante mucho tiempo y más que nada para los burgueses. Ya no estudiaba el sistema por sus números o leyes o tipo de leyes abstractas, sino por las relaciones humanas que existían dentro de este sistema, dentro de este campo laboral. El conocimiento dejó de ser neutral y se volvió crítico y ético. Marx lo volvió de esa forma para darnos a pensar que el trabajo no solo es trabajo, el trabajo está envuelto en muchas situaciones y que sobre ello va el trabajador.
que no es una máquina como lo estaban haciendo ver en esa época victoriana, que es más allá que una máquina, que es una persona. Y es algo que lastimosamente al día de hoy incluso se ha perdido. No vemos a las personas como lo que son humanos. Lo vemos como lo que lo quiere ver el capitalismo. Objetos de trabajo, herramientas de trabajo, son para que hagan y cumplan una función y listo. Eso es lo que quiere que el capitalismo quiere que veamos a las personas. Ya no veamos personas, simplemente veamos máquinas. Y es algo que resaltó perfectamente Marx en El Capital, usando puede que muchas veces palabras muy trascendentales o incluso complicadas de entender, pero lo hizo, lo explicó. Explicó una ciencia en donde no solo explica al mundo, sino que busca transformarlo. Para Marx, la economía no conoce una red de transformaciones, sino como de tragedia social en curso que seguimos viviendo hoy en día. Es decir, el valor no nace de simplemente las máquinas o de lo que nos quieren vender las empresas según sus logos o pensamientos o valores, sino nace del sudor humano, donde entender el trabajo es entender la condición humana misma. Continuando con la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales temas metodológicos que Marx plantea en el prólogo de El Capital y cómo fundamenta su análisis crítico del capitalismo? ¿Qué papel desempeña Inglaterra en el entendimiento de las leyes generales que describen el funcionamiento del modo de producción capitalista? Ok. Continuando con Marx, dentro de su prólogo, en la primera edición, Marx explica lo que va a ser su método. Lo hace de una forma clara y concisa. Más que nada también en una posición filosófica. Él adopta un método dialéctico, transformando las ideas y aterrizándolas a lo que son, en un mundo concreto. Eso es lo que hace Marx. Para él la historia avanza por contradicciones entre el capital, el trabajo, la producción, consumo, propiedad y la necesidad. Su análisis busca describir estas tensiones internas que hacen al sistema capitalista. Cómo es que se mueve, cómo es que crece, cómo es que hace que todo esto ocurra, trabaje en conjunto y haga que de cierta forma se tambaleen incluso. Marx explica que para entender la sociedad capitalista hay que ir a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, indagarlo poco a poco y desmenuzar todo esto que acabo de explicar, estas características, estos elementos que lo componen. Primero trata de analizar lo que son cosas simples, elementos básicos, ya sea la mercancía, el valor de uso, el valor de trabajo, el valor, con algunos ejemplos de una chaqueta vale 20 cinceles, vale 20, por ejemplo, 20 hojas de papel, es un ejemplo nada más, pero así lo va haciendo para que nosotros vayamos conectando con él y lo vayamos comprendiendo, para que él de esta forma vaya ascendiendo de una forma metódica hacia lo más complejo, como lo que es el capital, la plusvalía, la acumulación de riquezas. Es un tema abstracto, lo que permite captar las leyes generales, lo que permite desarrollarlas y conocerlas más a fondo, haciendo que lo concreto lo devuelva a la vida y a las contradicciones reales que están pasando en este momento, o bueno, pasaban en esa época y que actualmente siguen sucediendo hoy en día, en el presente, y que muy probablemente seguirán sucediendo si no es que hacemos algo de por medio o si no nos unimos para poder luchar contra este tipo de injusticias que están sucediendo. Aunque bueno, Marx dice que su obra no es moralista porque ciertamente no es moral. No te trata de enseñar lo bueno o lo malo, o decirte que estás bien o que estás mal, o que incluso las empresas son malas. No lo trata de hacer, lo trata de hacer de una forma científica,
de una forma en la que te des cuenta cómo es que trabaja el capital, cómo es que nos desenvolvemos dentro de este sistema. Sin embargo, tenemos que recalcar que su criterio, todo lo que plantea dentro del libro no es neutral, es algo muy crítico, algo muy feroz, que va de también, que ciertamente trae consigo temas éticos, pero sí es algo, una crítica a lo que está sucediendo o a lo que sucedió en esa época. Desnuda la estructura en la que vivimos, la ejemplifica y trata de mostrarnos cómo es que se está trabajando, qué es lo que está sucediendo y que no debemos quedarnos ni callados ni hacernos los ciegos. Tenemos que tener ferviente razón de lo que está sucediendo para poder avanzar como sociedad. Es por eso que dice dentro de su libro de una forma que su tarea es revelar las leyes del movimiento de modo de producción capitalista sin ocultar su carácter histórico ni transitorio. Es devolverlo, desmenuzarlo y mostrarlo tal y como es, totalmente desnudo para que lo comprendamos. Y en cuanto a Inglaterra fue el mayor laboratorio enorme y totalmente explícito para Marx. Dentro de él habían fábricas mecanizadas, fábricas muchísimo, ya para la época muy modernas, había concentración del capital, legislación laboral nacientes, fábricas en pleno desarrollo, cambiantes y transitorias, y una brutal desigualdad social. Eso es lo que existía, una total desigualdad social para todos aquellos que no pertenecían a la burguesía. Y es que no es que fuera Inglaterra especial o tuviera algo grande o fuera tan importante, sino que como contenía todo esto dentro de él, Marx lo decidió ocupar como su laboratorio específico, y es donde, incluso lo dice en el prólogo, él decidió utilizarlo para poder conocer y desnudar al capitalismo, para saber desde un punto exacto y desde cero qué es el capitalismo, cómo es que se trabaja dentro de las fábricas, cómo los obreros trabajan, laboran, se desarrollan, crean relaciones sociales. Es por eso que utilizó a Inglaterra, lo utilizó como su microscopio para saber cómo es que se compone el capitalismo por cada célula, cada pequeña cosa, para encontrarla y descifrarla y tratar de explicarla, para tratar de explicárnosla cómo es que está funcionando actualmente, cómo es que funcionó en esa época y cómo es que seguirá funcionando durante, yo creo, mucho tiempo. Ok, entonces vamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué entiende el texto Capital Ficticio y las fantasmagorías del mercado del arte por capital ficticio? ¿Y qué papel juega la plusvalía en ese concepto? Aquí vamos a ver que el capital ficticio es una noción desarrollada por el mismo Marx. Sin embargo, esto es más adelante, no es en el primer tomo del Capital, es muchísimo más adelante. Sin embargo, aquí podemos distinguir que entre el capital real, en donde interviene la producción, mano de obra, materia prima, que genera mercancías y trabajo, del capital ficticio, que es una representación ilusionaria del valor futuro. Es decir, el capital ficticio es el dinero que pretende producir más dinero sin pasar por el proceso real de trabajo. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos serían pues el crédito, la financiación, especulaciones y en este caso una obra de arte. Aquí es muy importante el mencionar las obras de arte, porque este es un tipo de capital, hablando del capital ficticio, es un capital que no produce valor ensimismado, porque representa una riqueza que no tiene un sustento inmediato, sino que es una red de expectativas, de símbolos y creencias. Aquí podemos destacar lo que son los NFT. Los NFT son como piezas de arte, se podría decir,
que son creadas para que tú las compres, las adquieras y tú seas propietario de eso. Sin embargo, no te dan como tal la pieza de arte o no te dan algo en exactitud. Simplemente ya compraste eso y eso te hace acreedor a que tú eres dueño de ese pedazo de arte, que eso es tuyo y que es tu valor. Simplemente por haberlo comprado y que te hayan dado un certificado de que es tuyo. Es algo que, aunque suena redundante, se hizo muy popular, muchas personas lo consumían, lo adquirían y va ligado con el arte. Puede que muchas veces el arte no tenga como tal una inversión mayoritaria de materia prima, de mano de producción, de mano de obra, pero que le crea un valor que es un capital ficticio. Tú lo tienes, es ficticio, no lo tienes tal vez de una forma específica en tus manos, no lo tienes materialmente, pero existe y sabes que es tuyo, de una forma es tuyo y que eso le crea valor. Eso es un valor para ti, para la sociedad, porque eso, aunque no está contigo, es de tu propiedad. Eso crea un valor ficticio. Es por eso que el arte es un ejemplo muy veraz y muy concreto del del capital ficticio, porque aunque su proceso de creación no depende como tal del costo de producción, de la inversión que haya generado o incluso del tiempo invertido, tiene valor porque tiene un aura, porque tiene a lo mejor una firma, un mito, una creencia. Es la simple especulación de nosotros mismos y de la sociedad en sí mismada. Es por eso que el capital ficticio se vuelve algo fantasmagórico, porque son solo una ilusión de valor sostenido por discursos, por galerías, por artistas, por inversores, por marcas personales, por influencers, por youtubers. Todo eso le está creando valor a en este caso al NFT, y dándole un valor que, aunque no conlleve mucha inversión de mano de obra o materia prima, existe y la gente lo desea. Eso crea un deseo. Es por eso que las piezas de arte son importantes y están tan entrelazados con lo que son el capital ficticio, porque incluso hay más ejemplos, pero esto es un ejemplo muy claro y conciso de cómo le creamos valor a algo, incluso algo muy sencillo, porque hay artistas que han creado cosas o piezas relativamente sencillas, pero por el discurso, por lo que nos están vendiendo de emociones, de la experiencia, que es algo que está pasando actualmente en los mercados, que se está creando una experiencia para que tú como consumidor lo sigas consumiendo y quieras consumirlo, incluso te nazca el deseo de querer consumirlo, crea lo que es el capital ficticio. Eso es a lo que nos referimos con capital ficticio. Y es que aquí, sacando de la pregunta lo que es la plusvalía y cómo es que estas se interconectan con estos dos temas anteriores, uno debemos dejar en claro qué es la plusvalía. Hay que recordar que la plusvalía es el valor adicional que el trabajador produce pero que no recibe gratificación o remuneración, como ya lo explicó en este caso el profesor en su momento, en donde por ejemplo, para crear un carro, el horario, la jornada laboral está compuesta de 8 horas y a lo mejor las piezas que el trabajador tiene asignado para crearlas crea en 4 y lo demás, las piezas deseadas, solicitadas por la empresa son tantas y la termina en 4 horas, las otras 4 horas restantes ya va a ser la plusvalía. O sea, ese tipo de trabajo que ya él cumplió con su cuota, con la cuota que se le solicitó, y hizo más de las que se le solicitó porque su jornada laboral era de 8 horas, es la plusvalía. Y en ese caso el trabajador no recibe remuneración de por medio, no recibe salario, no recibe un ingreso extra, porque como está dentro de la jornada laboral ya está contando. Pero no es cierto, la plusvalía es ese valor adicional que produce sin alguna remuneración de por medio. De ahí que sea la fuente de la ganancia del capitalista, del capitalismo ensimismado. Entonces, aquí vamos a decirlo.
tal vez la plusvalía no esté tan vinculada como tal con lo que es este capital ficticio o con el arte. Sin embargo, aquí la plusvalía es simbólica y se traslada en que se crea un fetichismo, un prestigio, el deseo de poseer. Aquí la plusvalía se convierte en el vehículo de acumulación especulativa, se convierte en la promesa de ganancia futura, como un fantasma. Tal vez no está presente físicamente, pero existe y está ahí, moviendo con su mano invisible dentro de este mercado. Es por eso que ahí la plusvalía tiene su sustento. La plusvalía sigue ahí, pero se disfraza de belleza, de discursos, de principios, de exclusividad, de poseer. Es una inversión cultural, tal vez no la sientes, no la tocas, pero es tuya y sabes que es tuya. Es por eso que aquí el arte se convierte como en un banco simbólico, donde el capital deposita su fantasía de eternidad, de que durará, de que es tuyo, de que tal vez no lo tienes a las manos, pero es tuyo y sabes que es tuyo. Es por eso que está tan conectado con el capital ficticio, porque tal vez no hay algo de por medio material, dinero, monetario, producción, mano de obra, pero está ahí, existe y tú le diste un valor, la sociedad le dio un valor y por eso es más importante que tú la tengas y se crea ese deseo, esa necesidad. Ok, entonces continuamos con la cuarta pregunta y dice así: ¿por qué Aristóteles recurre a la leyenda del rey Midas para diferenciar entre economía y cremástica? Explica qué significa que la economía tenga límites y que la cremástica no los tenga. Ok, primeramente Aristóteles evoca esa historia del rey Midas, en donde nos cuenta que este rey le solicitó de todas las formas a los dioses que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Sin embargo, esto suena algo en ese momento espectacular, fascinante, fantástico, porque es dinero infinito, es riqueza infinita, algo que nunca se iba a terminar. Sin embargo, aquí ahí sí ponemos un punto y aparte, es que se dio cuenta el rey Midas que esto no era un sueño, que no era algo bueno, que en realidad era algo hasta nefasto, que parecía una maldición. ¿Por qué? Porque no podía comer, no podía tocar, no podía abrazar, sentir, no podía vivir, básicamente. Todo lo que tocaba lo transformaba en un metal muerto, sin significado, simplemente un pedazo de metal. De esta forma, y con esta metáfora que nos está contando Aristóteles, que le contó en su época y que incluso en día de hoy se puede aplicar, nos da la introducción a lo que es la cremástica, el tema de la cremástica. Es decir, la búsqueda ilimitada de dinero por el dinero mismo. ¿Qué quiere decir? Que buscamos el dinero sin un fin simbólico, simplemente generar acumulación de riquezas, generar dinero, generar más sin ningún fin de por medio. Y eso es muy importante porque para Aristóteles esto encarna el error fundamental de quien confunde el medio con el fin. ¿Y por qué es importante decir esto? ¿Por qué? Es importante destacarlo porque hoy en día es algo que se sigue viendo. Según Maslow, hay una pirámide. La pirámide hasta abajo se encuentran lo que son nuestras necesidades básicas. Comer, dormir, necesidades fisiológicas, o sea, todo eso, todo lo que necesitamos para poder seguir como humanos. De ahí siguen otras necesidades, deseos y hasta el último, que es la punta, sigue lo que es la autorrealización, que una vez cumplido todo esto vamos a poder autorrealizarnos. Sin embargo, para conseguir todo esto necesitamos algo. ¿Qué es? Es el medio, es el dinero, en este caso son las riquezas, para conseguir todo lo que queremos, para cubrir nuestras necesidades o deseos, necesitamos utilizar este medio, el dinero. Pero aquí lo podemos ver ejemplificado con Midas.
muchas veces sacrificamos nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras necesidades fisiológicas necesarias para sobrevivir, para conseguir dinero. La pirámide que estaba así, la invertimos y dejamos de lado lo que necesitamos realmente, sacrificándolo para conseguir dinero, para conseguir este medio. En vez de utilizar el dinero como un medio, lo utilizamos como un fin. Básicamente, y es algo que yo he hablado hasta cierto punto, yo opino, pero que me ha traído consigo muchas peleas, es que básicamente convertimos el dinero en Dios. Trabajamos para el dinero, trabajamos, sacrificamos nuestros sueños, nuestras ambiciones, lo que deseamos, lo que queremos para conseguir riquezas, para conseguir una acumulación ilimitada de dinero, de riquezas. Es esto a lo que se refería Aristóteles en su época, y es algo que lamentablemente sigue ocurriendo y no sé si seguirá ocurriendo. Yo creo, por lo que veo, seguirá ocurriendo porque es algo que incluso no solo como individuos, sino naciones enteras, gobiernos enteros han buscado eso. La riqueza ilimitada, el dinero sin un fin. Ese es el problema, lo que hemos visto durante siglos, yo creo que cientos de años lo hemos visto, y algo que Aristóteles de una época de hace mucho lo vio y que hoy aún en día sigue afectando, es algo para pensar ciertamente. Pero bueno, continuemos. Seguimos con que la economía y la cremástica. Para Aristóteles se distinguen dos formas de administrar pues los bienes, las riquezas, todo eso. Uno es la economía, en donde es el arte según para Aristóteles, es el arte de administrar los recursos del hogar o los de las polis en esas épocas para satisfacer necesidades reales. Es a lo que me refería con el triángulo de Maslow, para satisfacer las necesidades fisiológicas que son requeridas cumplir para poder sobrevivir. Su fin es el bienestar y la vida buena, pero esto tiene límites naturales. Uno necesita lo necesario para vivir bien, no más. En cambio, la cremástica, que es lo que hablaba Aristóteles en su teoría, es el arte de generar, de hacer dinero, especialmente por el intercambio de bienes. Su fin no es la vida buena, ese no es su fin. Su fin no es solo satisfacer necesidades, sino es la acumulación sin fin de riquezas. Esto no tiene límites naturales, porque no busca, como ya dije, no busca satisfacer necesidades, no lo busca, sino multiplicarse eternamente, seguirse generando y generando y generando mucho dinero. Es por eso que Aristóteles creía que la cremástica era algo antinatural. Porque ¿por qué vamos a seguir generando dinero sin un fin de por medio? Si no vas a satisfacer algo necesario en ti o cumplir algún deseo de ti, si solo es seguir generándolo. Es por eso que era un eterno debate con otros filósofos sobre este tema. Si era bueno o era malo, si era antinatural o era natural en nuestra sociedad y en esa época en su sociedad, que aunque no estaba tan completamente desarrollada en cuestión tecnológica, ya le tenía un sentido sobre la acumulación de las riquezas. Es un buen punto para pensar como sociedad hasta dónde hemos llegado y hasta dónde llegará nuestra sociedad por la acumulación desmedida de las riquezas. Es por eso que dice que Aristóteles veía la economía como algo que sí tenía límites, algo que tenía orientación hacia lo suficiente y necesario, algo que tú utilizabas como lo que era, un medio, un instrumento, una herramienta para ti y para satisfacer tus necesidades, para ayudarte, como vestir, cuidar, compartir, todo lo que pertenece al orden de lo justo y natural. Sin embargo,
La cremástica no tiene límites, como ya lo mencioné, no satisface nunca a tus necesidades. Su lógica es el deseo perpetuo, el generarse eternamente, el más, más y más. Así el dinero deja de ser un instrumento y se vuelve como un ídolo, se vuelve como un dios, es como lo dije antes, pasamos de ser un dios en el que creamos de la Biblia o de otras religiones, si es que ustedes tienen otro pensamiento o otras creencias, otras religiones, y pasamos a que el dinero se convirtiera en eso, en nuestro Dios. Trabajamos, vivimos y comemos para el dinero nada más. Es un tema muy debatible y muy controversial decir este tipo de cosas. Sin embargo, un hombre en esas épocas ya lo pensaba, ya lo tenía un entendimiento sobre eso, porque lo observaba, porque lo veía en su día a día. Entonces es algo en lo que nos tenemos que parar a pensar un momento para también reflexionar sobre lo que estamos haciendo, si nuestras decisiones de vida están basadas en lo que sí queremos, en cumplir nuestras necesidades, en cumplir nuestros sueños, ambiciones, deseos, o están basadas en solo querer y obtener y generar más dinero, más riqueza. Es por eso que es un tema tan controversial, pero a la vez tan extenso, porque tiene mucho que destacar. Algo que se vivió antes se sigue viviendo actualmente y no sabemos si va a cambiar, porque incluso en este tiempo tan largo no ha cambiado lo que vivió y lo que observó Aristóteles en esa época. Pero ok, una vez terminado esta explicación, que hasta cierto punto siento que me faltó un poco más de tiempo para desarrollarla, porque es un tema del cual se puede exprimir y sacar tantas cosas, incluso para debatir con otras personas, vamos a continuar con el punto 5. Este dice, lee cada una de las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta. Luego, explica tus respuestas. De acuerdo a la lectura del subcapítulo 3, el capital, la forma del valor o valor de cambio. En el video debes explicar por qué seleccionaste el inciso de tu respuesta. La primera pregunta del punto 5 dice, se define como el valor que se expresa en otra mercancía. Aquí yo escogí lo que es la B, la forma relativa del valor. ¿Por qué? Según la forma relativa del valor, es aquella en la que una mercancía expresa su valor en otra. Por ejemplo, ahí en el capítulo decía que un abrigo podía valer 20 metros de lino. O sea que el abrigo tiene como que la forma relativa del valor, porque su valor se manifiesta a través del lino. Es es una forma relativa. Es una forma relativa de decir cuando una mercancía expresa su valor en otra. Es decir, el valor del abrigo se representa en el lino porque eso se llama relativa, porque depende de otra mercancía para generar valor. Eso es lo que yo entiendo y por lo que entendí cuando leí el capítulo 3. Es algo, no sé si lo di a explicar concretamente, pero es que su valor depende de otra para poder generar más valor. Bueno, así yo lo entendí de mi parte. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta del punto 5. Dice, se define como el valor en el que se expresa la mercancía A. Es decir, tiene el papel activo en una relación de equivalencia. Aquí yo escogí lo que es la respuesta C, que es la forma relativa de valor. Yo la escogí de esta forma porque la mercancía A tiene el papel activo, porque es la que expresa su valor en otra mercancía. Esto va conectado con la anterior pregunta. Esa es justo la definición de la forma relativa del valor, en donde Marx distingue de la forma de equivalente. Van conectados, o sea, es algo que van entrelazados, en el que se generan de una forma equivalente y relativa valor entre sí, en sí mismados. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la pregunta 3 del punto 5. Esta dice,
El carácter determinado de la forma de la forma relativa de valor se refiere a C, que toda mercancía se puede igualar con otra en distintas cantidades o proporciones. Aquí yo escogí esta porque según el capítulo 3, Marx explica que el carácter cuantitativo del valor relativo tiene que ver con las proporciones del intercambio. Es decir, con las cantidades en las que una mercancía se iguala con otra. Es por eso que escogí esta. ¿Cómo es que igualamos esa mercancía? Como ya lo dije, como un abrigo vale 20 hilos de lino. Ahí nosotros lo igualamos porque buscamos un valor relativo que valgan lo mismo entre sí. Bueno, vamos con la pregunta 4 del punto 5. Dice... La forma general de valor implica la existencia de un equivalente. Aquí escogí la letra D, que implica la existencia de una mercancía que por costumbre se vuelve equivalente general. Yo escogí la letra D porque la forma general de valor, bueno, como ya lo vimos anteriormente, aparece cuando muchas mercancías expresan su valor en una sola, que por costumbre se vuelve equivalente general. Es por eso que yo escogí la letra D. Es que es algo de valores relativos, de buscar como que valgan lo mismo, pero en otra mercancía. Es por eso que dicen que el valor es relativo. O sea, según yo sí me estoy dando a explicar cómo es que funciona esto y el por qué un abrigo vale 20 hilos de lino. O sea, sí, espero que me estén entendiendo hasta el momento. Y ahora sí, vamos con la pregunta 5 del punto 5. Esta dice, la forma de dinero se puede definir como C, la fase del intercambio en el que alguna mercancía se vuelve equivalente general. La forma del dinero es cuando una mercancía, en específico más que nada, como el oro, aquí ya lo vimos y como hemos estado hablando en el pasado del oro, se convierte en el equivalente universal, es decir, todas las demás expresan su valor en ella. Ahorita en este momento tal vez ya no sea el oro, tal vez ya son a lo mejor las monedas, los billetes, pero en sus épocas anteriores el oro era algo en el que era algo universal. Todos buscaban el oro y buscaban de una u otra forma, buscaban mercancías para hacer que eso que tenían equivaliera, aunque sea a un lingote de oro o a un porcentaje de oro o una u otra forma. Entonces ellos buscaban la forma en que este valor se igualara con este, que era el oro. Es por eso que este es un ejemplo bastante bueno, diría yo, porque muchas naciones lo hicieron en su momento. Lo hicieron universal el oro. Y no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo. En otros continentes lo hicieron y fue así durante mucho, mucho tiempo. Es por eso que es un ejemplo, en mi opinión, bastante importante y bastante bueno. Bueno, y vamos con la última pregunta. La sexta es una pregunta reto. Se nos pide que leamos el ensayo El dinero y el objeto del deseo del filósofo Bolívar Echeverría y que veas el video Yo lápiz de Milton Friedman. El objetivo del ejercicio es que elabores un análisis de la posición de Friedman a la luz del concepto del fetichismo expuesto por Marx. Y nos dejó lo que es una cita de Bolívar Echeverría para poder inspirarnos, o bueno, en este caso para inspirarme. Ok. Por lo que yo estuve leyendo, según Echeverría, el dinero parece tener como que su poder propio, como que tener vida propia en esta sociedad. Dice que no solo refleja las relaciones sociales de trabajo, sino que el dinero pasa a ser un fetichismo.
hacer que los humanos nosotros mismos le damos vida al dinero. En vez de verlo como un objeto, como una cosa o un medio para ocupar como herramientas, lo tomamos como un todo, lo fetichizamos, lo idolatramos, lo convertimos en un ídolo, como ya he mencionado, olvidando que su valor viene del trabajo humano. Eso es algo que es lo que puedo destacar de lo que vi, de lo que leí y escuché. Mientras que Milton Friedman, en la de Yo Lápiz, defiende que el mercado y el dinero son expresiones naturales de la libertad y la cooperación de nosotros. Para Marx y Echeverría, esto sería como que el fetichismo, porque está ocultando las relaciones de dependencia y explotación que hay detrás del mercado. O sea, no digo que Milton sea una mala persona. Sin embargo, como Adam Smith, no veían más allá del trabajo, no veían más allá del mercado. Ellos veían lo que es la oferta, la demanda, cómo se interconectan, cómo funcionan, el precio, las variantes, veían todos esos conceptos, dejando atrás a lo importante, el trabajador, lo que era el sostén de mucho tiempo y que ha sido mucho tiempo ese sostén, el trabajador, el trabajo humano, su inversión humana. Es por eso que, aunque Friedman ve el mercado como un espacio de libertad donde nos podemos desarrollar, hacer, consumir y todo eso, para Marx y Echeverría esto lo ven como un fetiche, una ilusión en donde se ocultan las relaciones sociales reales. Estamos dejando atrás, o bueno, por lo que yo entendí, estamos dejando atrás su valor de trabajo, su importancia de los trabajadores. Y ciertamente todo esto lo podemos conectar con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Podemos conectar esto con incluso la pregunta del principio. Para Marx y Echeverría, el dinero, más que ser solo un objeto y un medio que parece conectar a las personas, en realidad las separa. Sustituye el vínculo humano de una relación por cosas, por objetos, en este caso por el dinero, por la acumulación del dinero. Y ese es el problema principal. Ya lo vimos en la primera pregunta, con los inmigrantes de Qatar, de Florida. Ellos los deshumanizamos, nos desensibilizamos y dejamos muy atrás que son humanos y que están trabajando para poder sobrevivir, para seguir viviendo, para poder pagar deudas, para poder dar de comer a familias, para poder cubrir necesidades básicas que todo el mundo tiene. Los deshumanizamos tanto y solo nos enfocamos en que ellos creen, en que ellos produzcan, en que ellos hagan, no importando si hay muertes de por medio, si hay familias sufriendo, si no tienen las protecciones adecuadas. Me parece muy interesante cómo es que lo toca Echeverría. Es una persona, cuando lo leí, en especial en su cita, me fascinó, porque ciertamente el dinero lo hemos pasado de ser solo un objeto, de ser solo un medio, como ya lo decía Aristóteles, con la cremástica y con todo de eso de la economía, lo pasamos a ser un dios, lo pasamos a idolatrar y lo pasamos de ser el medio a ser el fin total. Es por eso que me es importante comparar estas dos visiones del mundo, porque no hay nada de malo que Friedman vea al mercado como un lugar donde podamos ser libres de consumir, hacer, expresar, de vender, comprar. No es malo, es algo muy importante, porque por eso es que existe la libre competencia, la competencia perfecta, para desarrollarnos de una forma adecuada, para obtener más decisiones, para tener más opciones, tanto de elegir como de vender, de hacer, de desear, para obtener nuestros deseos, para cumplir nuestras necesidades básicas. Sin embargo, no debemos olvidar el trabajo, la inversión laboral, la mano de obra que está detrás de todos estos trabajos, de todas estas actividades.
Sé que el dinero es un medio sumamente importante que nos rige hoy en día y que nos seguirá rigiendo durante mucho tiempo. Pero no debemos olvidar que detrás de esto hay personas, hay hombres, hay mujeres, incluso hay niños trabajando, dando hasta su vida para poder hacer estos trabajos, para poder consumir esta labor. Es importante y por eso me es tan fascinante Marx. Marx lo vio en su época, lo observó. Una época en donde ni siquiera existía la tecnología tan avanzada como la que tenemos hoy en día. No había un concepto total de la conciencia de clase. Sin embargo, hoy lo tenemos. Tenemos acceso a información de una forma rápida y eficaz. Tenemos acceso a ver noticias, a conocer, a hacer. Sin embargo, ya sea por el gobierno que estamos, por el sistema que nos está rigiendo, que es el capitalismo, por diversos problemas, porque somos muchos contra pocos, no hemos podido cambiar eso. Pero es importante tener conciencia de clase, saber que el dinero no tiene que ser ni ilimitado ni debemos tomarlo como el fin. Debemos tomarlo siempre como un medio y es algo para reflexionar y pensar en nuestra sociedad. Tal vez no podamos cambiar el mundo con este pensamiento, tal vez no podamos hacer tantas cosas, pero sí podemos cambiar el pedacito que nos toca. Sí podemos mejorar poco a poco, iniciando por nosotros mismos y sabiendo que el dinero no nos va a hacer feliz, que el dinero no es nuestro único fin como ser humanos y que hay más de por medio que solo eso y que el dinero solo es eso, una herramienta, un instrumento para cubrir nuestras necesidades y ya. Una vez que estemos conscientes de eso, no solo yo, sino más personas y expandamos todo lo que está diciendo Marx en su obra, lo que dijo Echeverría y podamos aplicarlo con ideas como Friedman, yo creo que nuestra sociedad tendrá un avance significativo, no solo en cuestión laboral o económica, sino en cuestión social, en cuestión cultural y en cuestión humana. Eso fue todo, muchas gracias. Siento que me faltó un poquito más de tiempo, pero estas es mis respuestas ante el examen del profesor. Estoy muy agradecida con todo lo que acabo de exponer. Espero, si me llego a equivocar, si hay puntos en los que no concuerdan, con gusto estoy abierta a explicarlos otra vez, a dar mi punto de vista y a escuchar otras opiniones. Gracias y hasta luego.